O sea, Gogol escribe en una cosa que le hará decir a un gran escritor y teórico que dejó un libro extraordinario sobre Gogol, como Andrei Bieli, que va a decir en 1934, todavía no sabemos qué cosa es Gogol. Hace un siglo y no sabemos qué es esto. Abrimos un cuento de Gogol y ¿qué cuernos está hablando este tipo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque, como dice un gran estudioso de Gogol, Donald Fanger, Gogol es un fabricante de artefactos verbales. No escarbé saber de qué trata porque no trata de nada. ¿Ah? No sé si ustedes conocen el relato La nariz. ¿Cómo que la nariz? Se salió y anda de consejero titular que tiene más rango que el dueño y que por eso el dueño no se atreve a interpelarla porque, caramba, tiene estrellas como, ya tiene un grado como de coronel, entonces yo no puedo, por más que este farsante es mi nariz. Pero ¿cómo que la nariz? Que anda en diligencia paseándose y haciendo de las suyas por Petersburgo. ¿Mm? Quiero decir, Google, ¿qué hace Google? Google hace estallar el lenguaje porque, imagínense ustedes, en el relato que ustedes han leído, donde a cada momento, ¿no es cierto?, está diciendo cosas tales como, oh, el propio Satanás no sabrá, mirá, maldita garza, sí, va, mirá el judío este, que tal y tal cosa, o sea, que el diablo me lleve, ¿ah? Esto es, mirá la jeta que tiene este, Roya Takaya. Claro, esas palabras no tenían permiso. Y cuando Gogol está editando sus series de cuentos, él va a la imprenta a supervisar y se da cuenta de que los empleados de la tipografía se están riendo y le pregunta al dueño, dice, no, es que lo que, disculpe, Nikolai Vasilievich, pero no pueden aguantar la risa cuando arman las páginas suyas. Esto es, imagínense ustedes, yo me acuerdo mi padre cuando me contaba cuando iban los circos a mi pueblo, o los tipos de chistes que escuchaban en la radio, mi papá decía, y nosotros nos reíamos de esas pavadas. Claro, que el humor también tiene que ver con la represión, ¿no es cierto? De qué cosas se reía la gente en una época, de qué cosas se ríe la gente, la represión de lo sexual, de las palabras gruesas, es una fuente de humor, de liberación, que se libera la carcajada muy potente, ¿no es cierto? Cuando en nuestras épocas los márgenes están ampliados y se pierden los niveles del lenguaje, bueno, van perdiendo efecto, pero imaginémonos en los tiempos de Gogol, en 1830, leían la palabra pero, que el diablo este, la palabra jeta, la palabra mirá la garza este, que el ganso este, y se morían de la risa, eran palabras, malas palabras, digamos, entonces, bueno, Gogol habilita ese humor, Gogol habilita personajes que no tenían permiso en las letras, estos pobres funcionarios, ridículos, frustrados, que por supuesto Gogol no tiene piedad de ellos, no tiene piedad y sobre la propia vida desdichada que llevan estos pobres, Gogol se ríe y es impiadoso con ellos, tanto que un pobre funcionario que es el personaje de la primera novelita de Dostoyevsky, Pobres Gentes, cuando su vecina y amiga Varia le preste Gogol porque
este personaje que también es un pobre funcionario con poca educación, lee tonterías y varias le dicen, no, usted tiene que leer Makar Alexievich, usted tiene que leer mejor literatura, le presta a Gogol, le presta el capote de Gogol y Makar Alexievich se lo devuelve dolorido, dice, Varia, ¿cómo me ha ofendido usted con este libro? ¿Cómo no se pueden escribir cosas así? Este hombre, este funcionario, era un hombre decente, era un hombre trabajador, era un hombre abnegado, creyente. No puede ser que se rían de él, no puede ser que no tenga redención, no puede ser que el autor, no puede ser que no sea premiado, no puede ser que el autor diga que se murió y Petersburgo se quedó sin Akaki Akakevich como si nunca hubiera existido. Eso no es cristiano, eso no puede ser. Tiene que haber un premio. Los personajes de Gogol no tienen premio. Gogol es corrosivo. ¿Ah? Sus personajes son como este personaje que ustedes han transitado, ¿ah? El pobre señor Poprishin, ¿ah? Que está en una situación, claro que a nosotros nos causa mucha hilaridad, pero es una situación terriblemente desdichada, ¿no es cierto? ¿Ah? Esto es, Gogol pone aquí en escena sobre todo un producto de Petersburgo. Como diría Dostoyevsky, la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. Esa ciudad fantasmagórica que Pedro el Grande construyó sobre pantanos en el delta del río Ñevá, a comienzos del siglo XVIII. Una ciudad que es Rusia, pero no es Rusia. Una ciudad falsa, si querés. Claro, es la cuna de la literatura rusa moderna, ¿no es cierto? Pero los primeros testimonios de Petersburgo son fantasmagóricos. La dama de Picas, la dama de Pix de Pushkin. ¿Ah? Digo, por ahí la conocen por la ópera de Tchaikovsky. German, ese oficial, ¿no es cierto?, bueno, que pretende a una muchacha, pero es pobre, y solamente se puede vivir en Petersburgo si sos rico y o tenés rango. Rango, que es el problema que obsesiona al señor Poprishin. El rango. ¿Ah? Porque él es un pobre consejero titular. La sociedad civil y militar está dividida en 14 rangos, que es muy complicado trascender. Si vos naciste consejero titular, los esfuerzos sobrehumanos para que podás ascender y salir de ese encasillamiento estamental son tremendos. Es una tabla que también se le debe a Pedro el Grande y que, digamos, es la que tiene abrumados y hace terriblemente desdichados a todos estos personajes que Gogol pone en escena, el personaje del Capote también, ¿no es cierto? Que mencionábamos recién, que los meses de privaciones para hacerse un capote nuevo, para no morir de frío, y ese capote es el sueño y se vuelve la aspiración máxima de su vida, a lo que él puede aspirar, a un capote, y es casi como si soñara con una enamorada, y cuando lo tiene hecho, la primera noche se lo roban, y se muere. Se muere Akaki Akakevich. ¿Qué va a hacer? Morirse.
si era la aspiración que se podía permitir, y cuando la tuvo, la primera noche que se lo puso, se lo robaron. ¿Mm? El señor Paprician, bueno, tiene aspiraciones que uno ve que están más allá de sus posibilidades. Bueno, ¿acaso no tiene derecho a tener esas aspiraciones? Y él es consciente de dónde está la clave, en el rango. Claro, a ver, ¿quién dice que yo soy? ¿Y si yo soy otra cosa? Se empieza a preguntar. Yo no sé quién soy yo. A lo mejor yo soy un general